Estamos en vivo. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta última disertación de esta sexta jornada de la Semana de la Ingeniería 2021, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. La verdad es que desde la organización y las autoridades de nuestra unidad académica nos sentimos muy felices, estamos más que conformes por la cantidad de personas que se conectaron en estas 6 jornadas de diferentes provincias, de diferentes partes del mundo, y realmente nos produce, nos conmovió, sinceramente. Y las expectativas nos sobrepasaron, y la idea era justamente de que todas las nuevas temáticas de las tecnologías de punta o de diferentes otros temas como de psicología, como de economía, de emprendedurismo, de la cultura, pudieran apreciar los últimos adelantos y las diferentes opiniones de científicos, de académicos y docentes de diferentes universidades. Muchísimas gracias también a todos nuestros sponsors que nos colaboraron, porque si no, no era posible llevar a cabo este evento. Le queremos agradecer al gobierno de Tucumán, a la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales, también de la provincia, a Microsoft, a Incarta, a las embajadas de Países Bajos, de Irlanda, de Costa Rica, a todas las empresas privadas que también nos estuvieron colaborando, como la Fundación OSDE, que siempre, permanentemente, desde la primera edición, nos apostó por este evento que es de las ciencias y el arte. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 6 jornadas. A continuación, la última charla, y es una charla realmente fascinante, porque siempre estamos hablando de la inseguridad, siempre, y estamos con 2 especialistas, con la estrategia de protección de la información, que estará a cargo de una docente de la casa, graduada de nuestra universidad, la ingeniera Diana Solórzano, y que estará acompañado por el magíster Jorge Coca. A ellos 2 también muchísimas gracias por la deferencia con nuestra casa de estudio. Y muy especialmente a Jorge Coca, que es nuestro invitado. Así que ahora voy a dar paso al moderador de esta charla, al ingeniero Matías Ahumada Santillán, que él le dará la bienvenida a nuestros speakers invitados y que, bueno, estará moderando para cualquier consulta e inquietudes de la audiencia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos que se conectaron con nuestro evento. Lo pueden ver nuevamente a través del canal oficial de YouTube de nuestra facultad, así que no hay ningún problema. Todas las charlas, todos los actos culturales están todos subidos, así que lo puede disfrutar de nuevo. Nuevamente, y reitero, gracias, muchas gracias en nombre de las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Bienvenido y buenas tardes, Matías, y la presentación de nuestros speakers. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias también a, como comentó ahí Jorge, a todos los que se conectaron a esta última charla de la Semana de la Ingeniería, que promete mucho con esta temática tan interesante como es la ciberseguridad, estrategias de protección de la información con 2 eminencias en la temática, ¿sí? Vamos a presentarlos. Por un lado, la ingeniera Diana Solórzano, ingeniera en sistemas de información de nuestra Casa de Altos Estudios, además auditora, líder de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, posee la certificación internacional de auditor en sistemas de información CISA, es especialista en auditoría, seguridad y peritaje informática, cursó el posgrado de Forencia Digital en la Universidad Católica de Salta y actualmente está preparando
su tesis para la maestría en Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN. Es responsable de Integridad y Control de Datos en Subdirección de Control de Calidad de la Dirección de Informática del Ministerio de Economía de Tucumán DIME, y se desempeña además como responsable de Auditoría Interna de Gestión de la Calidad. Con más de 20 años de experiencia docente, es profesora en nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, en las asignaturas de Auditoría en Sistemas de Información y Sistemas de Gestión de la Calidad. Y además, en la Secretaría de Transformación Digital de nuestra universidad, se desempeña como directora de Gestión de la Calidad y Excelencia Institucional. Y por otro lado, Jorge Coca es licenciado en Sistemas de Información, completó también su maestría en Administración de Negocios con orientación en Dirección de Sistemas de Información, Business Administration and Management Technology, en la Universidad de El Salvador, y tiene más de 20 años de experiencia en el área de tecnologías de la información, seguridad, gestión de riesgos y auditorías de sistemas. Actualmente es gerente de seguridad informática en Volkswagen Argentina. Sin más preámbulo, vamos a darles la bienvenida. Para mí es un placer estar en esta charla y de moderador, y como digo, con un tema que es súper interesante, que está en un auge en la actualidad y que requiere, ¿no?, de muchos especialistas. Así que bueno, esperamos contagiar y que nuestros disertantes contagien esta temática, ¿sí? La charla es Ciberseguridad, Estrategias de Protección de la Información, y un poco el contexto tiene que ver con esta acelerada digitalización que llevó tanto a las empresas públicas y privadas para poder tener que realizar la gestión de riesgos y poder empezar a establecer estrategias que aseguren la integridad, la confidencialidad y disponibilidad de la información, ¿sí? Vamos a ver casos de estudios reales en los que se pudo aplicar ciberseguridad. Bienvenidos y adelantes nuestros disertantes Diana y Jorge. Muchísimas gracias, Matías. Un gusto y un honor estar presente en la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias a Jorge, a Luis, a todos los organizadores. La verdad que es un honor estar presente en esta semana. Bueno, vamos a ir directamente. A ver, Jorge, si me pasa la siguiente diapositiva. Y vamos a entrar de forma directa, ¿bien? Un ataque informático en el servidor del Ministerio Público Fiscal provocó una caída del sistema. Y paso directamente a un caso que ocurrió esta semana. No es que pasó hace un tiempo, pasó lejos en Estados Unidos, pasó en otra provincia, o sea, pasó esta semana mientras preparábamos la charla para la Semana de la Ingeniería, ciberataque realmente al Ministerio Público Fiscal. Un virus informático atacó directamente a los servidores del Ministerio. Y es la primera vez que un ataque cibernético de estas características afecta y deja paralizado al sistema judicial de nuestro país, a lo que es una infraestructura crítica de nuestro país. La noticia claramente ha generado muchísima incertidumbre porque los fiscales estaban imposibilitados de acceder a sus máquinas, acceder a las pruebas, a los expedientes. Recordemos el rol de los fiscales. En una investigación es clave, desde la recolección de las pruebas, desde los testimoniales, análisis de datos y todo lo que hace a la pesquisa concretamente, ¿no? Y a modo de ejemplo, los fiscales federales son quienes investigan todos los casos relacionados con trata de personas, lavado de dinero, corrupción, e incluso estuvo en riesgo las pruebas vinculadas a una de las investigaciones más importantes del Estado Nacional, en donde estaban involucrados exfuncionarios y actuales funcionarios del gobierno y decenas de personas con posibles delitos, ¿no? La verdad que es un caso sin precedentes, esto que ha pasado en esta semana, este jueves,
y aún no se ha logrado identificar cuál es el origen de este hackeo, menos los autores. De hecho, las posibles consecuencias reales de este ciberataque lo vamos a estar viendo con el tiempo cuando los fiscales accedan a sus máquinas y puedan acceder a toda la información. Pasamos a la siguiente. Entonces comenzamos a ver y a hablar de este tema ciberseguridad, ¿sí? Pasamos, Jorgito. Ciberseguridad, malware, toda esta terminología que empieza a aparecer, ¿no? Pero creo que es interesante también, en muchas ocasiones el término de ciberseguridad se confunde o es utilizado indistintamente con el término de seguridad de la información. Y más específicamente, la ciberseguridad se puede definir como la protección de los activos de información al abordar amenazas a la información que es procesada, que es almacenada y que es transportada por los sistemas de información interconectados, por ejemplo, a través de Internet. Y a diferencia de la seguridad de la información, vemos que la ciberseguridad no incluye todo lo que son riesgos naturales o riesgos de seguridad física. ¿Bien? Por eso decimos de que, la ciberseguridad es una porción de lo que es la seguridad de la información. En esta figura que se está presente en lo que es la norma ISO 27032, muestra la compleja relación que existe entre la ciberseguridad y los otros dominios de seguridad, y cómo la gestión de los problemas de ciberseguridad realmente requieren una coordinación entre muchas entidades públicas y privadas, locales y globales, ya que la ciberseguridad está estrechamente vinculada a lo que es la seguridad de Internet, de las redes empresariales de telecomunicación. Pasamos a la siguiente. Es muy importante cuando uno habla sobre ciberseguridad o sobre seguridad de la información, ¿sí? Tener claro la tríada, ¿sí? No podemos seguir avanzando sobre estos conceptos si no tenemos claro lo que es los principales aspectos sobre los cuales se soporta la seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Cuando uno habla de seguridad de la información, está hablando de la protección de la información en estos tres aspectos. Y cuando uno habla de confidencialidad de la información, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es la protección de la información contra el acceso o la divulgación no autorizada. Claramente, ¿sí?, la información la podemos clasificar en información que es crítica y en información que es pública, ¿bien? Que no tiene tanto nivel de criticidad. Y en función de esa clasificación de la información crítica tiene que tener mayor cantidad de controles, incluso cifrado de la información. Por otro lado, cuando hablamos de integridad de la información, nos estamos refiriendo a proteger la información contra modificaciones no autorizadas. Y en última instancia, cuando estamos hablando de garantizar la disponibilidad de la información, es garantizar el acceso y el uso oportuno y confiable de la información y de los sistemas. Y en este caso particular del Ministerio Público Fiscal, vemos que uno de los aspectos principales que ha estado justamente, que han tenido los fiscales, el Ministerio Público Fiscal, es la disponibilidad. Los fiscales no tenían acceso a la información, no tenían acceso a su información, a las pruebas y a los expedientes. Hasta la fecha, no podemos saber si también está involucrado la integridad, es decir, si los ciberatacantes ingresaron efectivamente a los servidores y modificaron información, ¿sí?, con lo que implica una modificación y no garantizar la confiabilidad de la información que se tiene, bien, para todo el tema judicial, ¿no? Y por otro lado, también no estamos todavía en condiciones también de saber si con este ciberataque del Ministerio Público Fiscal está afectada la confidencialidad de la información, porque es posible que los ciberatacantes hayan realizado una copia de los servidores y puedan llegar en algún momento a publicar datos que pueden ser confidenciales.
Entonces, esto es para tener una idea acabada, ¿sí?, de los 3 aspectos centrales cuando hablamos de protección de la información, ¿sí?, y también para verlo en este ejemplo concreto que ha pasado esta semana. Vamos a la siguiente, Jorge. Sí, primero, Diana, buenas tardes a todos. Una de las cosas que sí podemos estar seguros es que se afectó la disponibilidad porque durante varias horas estuvo esta capacidad del Poder Judicial de trabajar, estuvo absolutamente mermada, porque no pudieron hacer uso de los sistemas de información. Así es, Jorge, así es. Y en esta diapositiva me tomé el lujo de traer el concepto también que se está nombrando bastante, que es el concepto de ciberdefensa, ¿sí? ¿Es ciberdefensa lo mismo que hablar de ciberseguridad? Y la verdad que en esta conferencia está presente también abogados, están presentes alumnos de abogacía, y me parecía como muy oportuno empezar a plantear estos aspectos de ciberseguridad, pero no solamente desde un aspecto técnico, sino empezar a plantear la necesidad de un trabajo interdisciplinario y hablar de seguridad de la información desde una visión no solamente desde lo técnico, sino también desde el aspecto legal. Bien, creo que es muy importante comenzar a plantear incluso proyectos de investigación que se puedan realizar aquí desde la facultad con equipos interdisciplinarios. Y cuando decimos ciberdefensa, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Se orienta principalmente a acciones de un Estado para proteger y para controlar las amenazas, los peligros, los riesgos de naturaleza cibernética, con el fin de permitir el uso del ciberespacio con normalidad, bajo la protección de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. Una forma de poder entender la diferencia entre lo que es ciberseguridad y lo que es ciberdefensa es que la ciberseguridad es responsabilidad, podríamos decir, individual o de la propia compañía, mientras que cuando estamos hablando de ciberdefensa es una responsabilidad estatal. ¿Bien? Hoy, sin duda alguna, ciberdefensa, ciberseguridad, ambas son herramientas fundamentales para poder hacer frente a cualquier tipo de ataque que se realice a través de Internet. Y respondiendo a esta pregunta puntual, ¿sí?, ¿es lo mismo ciberseguridad versus ciberdefensa? Y la realidad es que la ciberdefensa es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Mucho más amplio que la ciberseguridad, pero una no puede hacer nada con la otra, o sea, ambas tienen que trabajar en forma coordinada. Hoy por hoy conceptos como ciberterrorismo, como cibercrimen, cada vez están más presentes en nuestra sociedad y se consideran como problemas de Estado, que solo pueden ser atacados o minimizados con políticas y con mecanismos exclusivos de ciberdefensa. Por eso es que muchas veces decimos que ante un ciberdelincuente o estos enemigos virtuales, la única forma de poder combatir contra ellos es mediante procedimientos específicos de ciberdefensa. En materia de ciberdefensa todavía hay mucho por seguir trabajando y por seguir haciendo. Aquí en la diapositiva también coloqué este libro de ciberdefensa que se ha presentado ahora el 29 de mayo de este año, del 2021, Ciberdefensa, clave para pensar en una estrategia de soberanía nacional. Es un libro cuyos autores son Gastaldi y Leandro Con, en donde comienzan a plantear el ciberespacio como quinto dominio soberano de la nación. Un libro bastante interesante, y también estoy colocando distintas ofertas académicas que existen actualmente relacionadas con la ciberdefensa, maestrías, cursos de posgrados que se están dando en la actualidad. Y por último, vemos este servicio que se llama Centro de Ciberdefensa, que lo está ofreciendo Telecom FiberCop a todas las organizaciones como una solución dedicada exclusivamente a lo que es el monitoreo de ciberseguridad. Bien, el monitoreo de los incidentes e ir notificando continuamente al cliente para que efectúe acciones de remediación en los casos que se necesiten.
la verdad que este servicio que ofrece Telecom a partir de FiberCop, lo que busca es reducir los costos de mantenimiento, de logística, a la hora de implementar un SOC. Bien, que ya Jorge va a hablar de lo que implica, del tema de lo que es implementar un centro operativo de ciberseguridad. Esto lo ofrece FiberCop a modo de que el negocio se ocupe específicamente de su core business y delegue esta operatoria cotidiana de la ciberseguridad. Pasamos a la siguiente, Jorge. Bueno, y en esta diapositiva, a modo de ejemplo, quise mostrar cómo en diciembre del 2020 se presentó el Congreso IEEE Argencon, en donde había un comité específico que trataba toda la temática de ciberseguridad y de ciberdefensa. Y se presentaron trabajos relacionados con la ciberdefensa y el rol de las Fuerzas Armadas frente a la amenaza del ciberespacio, delitos telemáticos y cibercrimen organizado a nivel transnacional, la protección de las infraestructuras críticas, entre otros. Esta es una temática que realmente hay mucho por seguir trabajando, bien, y por seguir formándonos como país, ¿sí? Pasamos a la siguiente. La verdad que esta pandemia nos ha dado mucho tiempo libre y también nos ha permitido mucha creatividad. Y los ciberdelincuentes no han quedado afuera de esto, ¿sí? Se han incrementado exponencialmente todos los fraudes durante la pandemia. Vemos de que se siguen realizando casos de phishing, vemos incluso un porcentaje muy alto, un 96% de casos de phishing, bien, siguen ingresando a través de mails, ¿sí? Es un porcentaje muy alto. Cuando hablamos de casos de phishing, son los que emulan una página falsa de las entidades financieras y a través del cual el ciberatacante se hace del usuario y de la contraseña de las víctimas. Bien, vemos también, por ejemplo, cómo más de un 40% se ha incrementado las ventas en línea, ¿sí? Las ventas a través de Marketplace, de las redes sociales con Instagram, con Facebook, y eso también ha traído muchos aspectos de estafas a los distintos usuarios. Este caso en donde hablamos de que hay más de un 3000% de aumento en las estafas del home banking, incluso más de 20.000 personas que han sido afectadas con este concepto del crédito preaprobado que están dando los bancos. Diana, Sí. esto es tan grave que ya no es solo que te sacan el dinero de la cuenta, sino que te endeudan para poder seguir sacando más dinero, y lo cual es sumado al hecho de que las entidades financieras están haciendo cada vez más sencillo obtener un crédito con solamente 1 o 2 clics, hace que el perjuicio sea aún mayor para los clientes de las entidades financieras, porque no solo ven que por ahí sus ahorros o sus tenencias a un determinado momento ya no están, sino que en muchos casos las entidades financieras les reclaman el dinero de los préstamos que han sido otorgados. Así es, así es. Realmente es una situación muy compleja la que se ha detectado con esto de los créditos preaprobados, ¿bien? Donde también se empieza a plantear de quién es la responsabilidad, ¿no? Hasta dónde se puede responsabilizar al usuario. Pero bueno, temas como estos que pueden dar debate toda la tarde, a mí me interesa nombrar hoy los ransomware también, como la vedette, ¿sí? Podríamos decir, de todo lo que es fraudes en esta pandemia. Ya lamentablemente ransomware, ¿qué es ransomware? Son los malware o los virus que ingresan y te cifran todos los archivos que tenemos en el servidor, ¿bien? Y luego piden un rescate, de ahí viene la palabra, viene un rescate en Bitcoin. Y decimos de que estos ransomware ya lamentablemente es común, bien, ya no es una excepción. Incluso hace muy poquito me llamó una amiga diciéndome, tengo problemas con el servidor, tiene una empresa, una pyme, me puso en contacto con el informático y me comentó el informático de que todos los archivos estaban cifrados y que le había llegado un cartel en donde pedían en Bitcoin un rescate, ¿sí? Que se le haga un depósito lo antes posible para entregar la clave y descifrar todos los archivos.
la verdad que yo en ese momento le digo, por favor, decime que tenés un backup, un resguardo de la información, y me comentó de que al ser una empresa pequeña tenían un disco externo, habían hecho un backup, tenían un disco externo, pero ese fin de semana lo había dejado conectado para realizar ese backup. Por lo tanto, no solamente estaba cifrado y sin acceder todos los archivos de la empresa, sino también el backup. Bien, y esto es cada vez más común que se está presentando, estudios contables, estudios de abogados, que toda su información ¿sí? Llegue a ser cifrada y pedir rescates millonarios, ¿no? Y estamos frente a un ciberataque que no alcanza solamente con cifrar los archivos de las organizaciones y pedir un rescate. Ahora también, que es lo más interesante, están amenazando que si no se paga, van a difundir la información. Y la verdad que hoy incluso existe lo que llamamos ransomware as a service, ¿bien? En donde vemos de que hay incluso precisión e intencionalidad en la organización que es víctima de este ciberdelito, porque están convencidos de que la difusión de esa base de datos le puede provocar un daño tan grande que esa empresa seguramente va a estar pagando y pagando bastante alto en dinero. Decimos de que, fíjense, los ransomware, este tipo de ciberdelito, en donde es muy difícil detectar quiénes son efectivamente los ciberdelincuentes que están atrás de esta acción, ya excede un problema solamente técnico de un especialista en seguridad. Porque la solución cero que da un especialista en seguridad dice, por favor, tené un resguardo de información, tené un backup. Pero hoy no basta con tener un backup de la información, porque corres el riesgo de que si ingresaron a tu máquina, si ingresaron a colocar un ransomware, en algún momento te van a estar amenazando diciendo que van a publicar esa información en Internet. Bien, ya es un tema que realmente hay que trabajarlo en el aspecto de ciberdefensa, cómo se paga, no se paga, o sea, cómo actúan las infraestructuras críticas en este aspecto. Jorge, si querés comentar el caso del FBI en esta situación que salió en el día de hoy. Sí, hubo noticias hoy de que el FBI está trabajando en un centenar de distintos tipos de ransomware afectando a empresas en Estados Unidos, y que otra de las noticias que salió fue que es la idea cambiar la caracterización de cómo hoy se está tratando al ransomware y dejar de que eso sea un delito para considerarlo como un acto terrorista. La verdad es que la cantidad y el alcance de los ransomwares, todas las semanas prácticamente tenemos noticias al respecto, y tenemos que la industria va cambiando en cómo es el accionar ante este tipo de ataques. Tuvimos noticias hace algunas semanas de que hay empresas de seguro que venían ayudando a las distintas organizaciones con el ciberriesgo, que ya están diciendo a sus clientes que no van a cubrir el pago del ransomware dentro de sus pólizas de seguro, que solo van a cubrir los daños a las infraestructuras. Así que está siendo cada vez más gravoso para las empresas, y es una industria muy, muy lucrativa. Al menos los casos que hemos conocido en nuestro país, que son públicos, como los de Cencosud, como los de Telecom, en esos casos no se han pagado rescates, pero sí la industria, aun cuando uno pague, uno nunca tiene certeza realmente de que sus datos no van a ser expuestos, uno nunca tiene certeza de que la información confidencial que fue accedida no va a ser utilizada contra la organización misma o contra los clientes, así que es un problema realmente muy serio. Así es, Jorge, así es. Y podemos quedarnos a hablar, ¿sí? Incluso todos los que están presentes, cada uno tiene casos, ¿sí? De ciberataques, ¿sí? De fraudes que han sido en entidades financieras, que se han dado a través del uso del Internet. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Jorge.
Creo que lo importante, ¿sí?, que yo siempre lo digo, es empezar a ser consciente que los riesgos existen, ¿bien? Y que existen mucho más cerca de lo que pensamos. Si el Ministerio Público Fiscal ha sido víctima de un ciberataque, comenzar a plantearnos nosotros cómo estamos preparados, qué controles tenemos, qué estrategias, ¿bien? La realidad es que en algún momento nos va a tocar, ¿sí? No estamos ajenos a. Y entonces empezar a plantear qué controles y qué tenemos implementado para salir de la manera, operativamente, de la manera más rápida posible. Hacia ahí tiene que estar enfocada nuestra atención. Y en función a esto, decimos de que creo que lo importante es que las organizaciones comiencen a tomar una actitud responsable frente a lo que es la ciberseguridad. Y en este caso, ISACA, que es la organización internacional que nuclea a los auditores en sistemas y al personal de seguridad de la información, nos invita a las organizaciones públicas y privadas a plantearnos como mínimo estos 5 aspectos, ¿no? Y fíjense que invita al nivel directivo. Los directores tienen que empezar a plantearse estos aspectos. ¿Y por qué? Porque si en el tema ciberseguridad no se trabaja con el compromiso de la alta dirección, es un proyecto que lamentablemente va al fracaso. Porque hablar de ciberseguridad o seguridad de la información no es un aspecto meramente técnico, requiere el apoyo, ¿bien?, de la alta dirección. Por eso, por ejemplo, uno de los aspectos que nos invita ISACA a estar trabajando es consultar si nuestra organización está utilizando un marco de seguridad particular. Si estoy hablando de una entidad financiera, ¿está utilizando la comunicación A4609? Si estoy frente a un organismo público, ¿estoy utilizando el estándar de la Sindicatura General de la Nación? ¿Sí? Cualquier otra organización está utilizando el estándar ISO 27001 y 2 de seguridad. Comenzar también a plantearnos como organización cuáles son los 5 principales riesgos a los cuales está expuesta la organización. Bien, hoy todos trabajando desde casa, bien, haciendo home office, ¿cuáles son los riesgos que tienen? Utilizando lo que es computación en la nube, subiendo información que es crítica, empezar a plantear qué información subimos a la nube como organización, cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos de confidencialidad, de integridad que pueda ser modificada, etcétera, y cuáles son los controles que vamos a establecer, incluso cuáles son los acuerdos, acá que hay abogados, y los convenios que se establecen cuando empezamos a hablar de mucha información que está trabajándose con computación en la nube. ¿Cómo son? Otra de las preguntas importantes a plantearnos es cómo están los empleados advertidos de su papel en relación a lo que es la seguridad cibernética. Y en este aspecto me detengo porque es muy importante y hay una de las preguntas que está relacionada con este tema. Podemos tener el mejor sistema informático. Trajimos el sistema alemán SAP y lo tenemos dentro de la empresa. Podemos tener al personal técnico más capacitado trabajando con nosotros en el área de tecnología y de seguridad. Sin embargo, muchas veces decimos de que el eslabón más débil pasa por el usuario final que está trabajando bien en su computadora y que hace un clic no debido en un link, o bien de que es víctima de ingeniería social, que lo llaman y que accede a dar un usuario una contraseña. Bien, la verdad que hoy son muy creativos cuando hablamos de ingeniería social. Por eso decimos que es sumamente importante que las organizaciones comiencen a plantear campañas de concientización de seguridad de la información y estar indicando que todos somos responsables de la seguridad. Estar indicando cómo armar una contraseña segura, cuáles son las características, bien, estas reglas mnemotécnicas, porque tenemos contraseñas para todo. Bueno, ¿qué características tienen que tener? Los cofres donde pueden llegar a guardar esta inmensidad de cantidad de contraseñas que estamos manejando, ¿no? Y también, por ejemplo, otro de los casos que tiene que plantearse en una organización es ante un caso de una violación grave que podamos tener. ¿Se ha desarrollado un protocolo de gestión sólida de respuesta? ¿Tenemos un plan de contingencia? Empezar a plantearnos como organización cuáles son los controles que están presentes. Bien.
y a empezar a tomar una actitud responsable frente a lo que es la ciberseguridad en las empresas y a nivel individual, que muchas veces hicimos nuestra empresa en nuestro hogar, ¿sí? Jorge, te cedo la palabra. Gracias, Diana. Bueno, vamos a contar ahora algunas entonces experiencias, ¿no? Como vos mencionaste, eh, en las organizaciones cada vez es más prevaleciente el hecho de que ocurran estos incidentes y a veces las organizaciones se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué suceden? Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? Nunca me pasó antes. Yo, cuando preparábamos la charla, yo te comentaba el caso de un colega que me decía, bueno, mientras yo gestioné la seguridad, nunca tuvimos un incidente. Y bueno, entre los profesionales de seguridad de la información muchas veces existe el dicho de que es algo así como que hay dos tipos de organizaciones, las que conocen que fueron atacadas las que no lo saben, pero la realidad es que han sido todas atacadas. Acá quería mostrarles algunos números que la gente de Fortinet había recolectado sobre nuestro país. La información es al año 2017, pero muchos indicadores todavía son más que válidos. En ese momento habían relevado que el mercado de la ciberseguridad era un mercado de 110 millones de dólares. Hoy al 8% de crecimiento nos da que es un mercado de alrededor de 150 millones de dólares, y que es esto de que la mayoría de las organizaciones invierte menos del 20% del presupuesto de IT en ciberseguridad. Entiendo que hoy se mantiene. Cuando comparamos estos números con otros colegas, este número suele estar entre el 5 y el 11% en el mejor de los casos. Y bueno, mucho depende de que haya más dinero, precisamente a medida que se da esto de que las organizaciones van manejando más incidentes de ciberseguridad. Luego está el aspecto de los entrevistados que responden que una parte de esta gestión la tercerizan, y esto tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, hay una falta de profesionales de seguridad, que no es una falta solamente en nuestro país, sino que en el mundo faltan profesionales. Y el segundo aspecto es la mirada desde el negocio que dice, bueno, nosotros no nos dedicamos a hacer seguridad, nosotros nos dedicamos a producir, dar un servicio, construir o lo que fuere. Entonces, de la ciberseguridad que sea un servicio y que se encargue otro. Eso hace que, bueno, esta actividad se tercerice. Y lo último, hay una parte que nos dice que hay un porcentaje que nos dice que menos del 50% de los entrevistados no comunica las políticas de ciberseguridad. Por un lado, es bueno que las organizaciones tengan este tipo de políticas, y por otro lado, en la medida que comuniquemos más el contenido de estas políticas, vamos a hacer que las personas reaccionen más favorablemente y tengan un comportamiento en cuanto a la gestión de la información como el negocio lo necesita. Y ahora voy a contarles algunas de mis experiencias a lo largo de mi vida laboral. Yo trabajé fundamentalmente en tres industrias: en la industria financiera, en RedLink. Ahí compartí un periodo de tiempo en común con Diana. La verdad fue una etapa de mucho aprendizaje. Casi al poquito tiempo de que empecé a trabajar en RedLink, la compañía tuvo un incidente de seguridad muy importante. Ese incidente de seguridad, para que se den ustedes una idea, por cada peso que la compañía se vio perjudicada por un fraude, tuvo que gastar 1,5 pesos en la remediación. Así que eso nos da una idea de la dimensión del costo que tiene para las organizaciones restablecer las operaciones, por un lado, y por el otro, mejorar la seguridad, ¿no?
Pero bueno, el incidente fue malo para la organización, por supuesto porque le costó dinero, pero fue bueno en el aspecto de, como les mostré en 2 slides antes. eh, Una vez que ocurren estos incidentes, generalmente aparece más presupuesto, aparecen más entrenamiento, hay cambios de conductas sobre los empleados, hay concientizaciones, la seguridad empieza a estar en la agenda de la alta dirección, y todo eso termina siendo muy positivo en cuanto a la gestión de la seguridad. Ayudó también que RedLink es parte del sistema financiero y el Banco Central eh, colabora mucho, eh, distribuyendo a las entidades financieras distintos tipos de regulaciones que sirven de apoyo para la mejora en la gestión de la seguridad. Casos como que la gerencia de seguridad informática esté separada de la gerencia de IT, casos como que las distintas entidades financieras se vean obligadas a diseñar escenarios de riesgos y mitigaciones para esos escenarios, ayudan a que la seguridad del sistema financiero como un todo mejore. Un ejemplo más de ello es que durante el mes de abril hubo una regulación específica de lineamientos de ciberseguridad donde a las entidades financieras además se les pide que trabajen eh, además de los escenarios de riesgo, en la ciberresiliencia, es decir, en este restablecimiento de las operaciones ante un ataque a sus infraestructuras. Otra gran experiencia que tuve fue en la caja de valores, en la industria bursátil. Esto había sido algo totalmente nuevo para mí. Si bien en alguna oportunidad había estado auditando a la caja de valores con la gente de PwC, eh, de afuera me daba la caja de valores una impronta de mucha solidez. Cuando empecé a trabajar en la caja de valores, bueno, uno va conociendo cómo son sus sistemas de información, sus políticas, las herramientas con las que cuenta, y la forma de trabajo. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente que hacía varios años que no venían llevando a cabo pruebas de intrusión, que venía siendo algo que, por ejemplo, en RedLink hacíamos todos los años. Este, y eso hizo que una de las primeras cosas que yo solicité precisamente fuera que este tipo de análisis de vulnerabilidades que hace un hacker de sombrero blanco, que también se los conoce así, pudieran encontrar debilidades en la infraestructura. Una de las cosas que también hicimos fue, una vez que tuvimos ese reporte de vulnerabilidades que los terceros habían encontrado sobre la infraestructura de la caja, convocamos al top management de la organización, algo que era súper rutinario. En RedLink, por ejemplo, no lo había sido nunca en la caja de valores. Muchos se veían sorprendidos porque los habíamos convocado para mostrarles que, bueno, teníamos problemas de seguridad. Muchos estaban asustados también porque ¿qué van a hacer con esto que encontraron? Nosotros creíamos que teníamos tecnología y con eso resolvíamos los temas de seguridad también. Y bueno, fue como un despertar un poco para ellos. Y fue una etapa muy linda donde también pudimos mejorar la postura de seguridad de la organización a través de el trabajo mancomunado con la alta dirección, ¿no? Y ahí llego a mi experiencia actual de Volkswagen, donde yo le contaba a Diana que allá por el año 2012 Volkswagen pasó una de las revisiones periódicas que hace el grupo. Cada 4 años el grupo va a visitar cada una de las plantas. En Volkswagen Argentina estuvieron en el 2012 y como resultado de ello quedamos rankeadas entre poco más de un centenar de plantas, que son las plantas del grupo Volkswagen, en el último lugar en temas de seguridad, de ciberseguridad, en el último cómodo, lo cual
fue un movimiento sísmico dentro de la organización, lo cual produjo distintos tipos de cambio. Ustedes imaginen, este ranking de todas las plantas se compila en Alemania y nadie quiere verse mal ante los ojos del grupo, con lo cual de pronto los temas de seguridad pasaron a estar en la agenda del top management. El rol del CISO, que es el máximo oficial de seguridad de la organización, pasó a ser un rol gerencial. Antes de esto no lo era. Y a partir de ello también llegaron cambios. Se incorporaron herramientas, se incorporaron tecnologías. Hubo un proceso de madurez en la gestión de la seguridad al día de hoy, que bueno, el grupo utiliza un estándar que se llama BDA, que es un BDA de la industria automotriz alemana, que es una mezcla de la ISO 27001 que mencionó Diana, con un modelo de madurez del CMMI. Y ese estándar de BDA es la regla con la que se miden todas las plantas. En nuestro caso, este año el año pasado hemos alcanzado y superado el nivel mínimo que nos pedía el grupo a todas las plantas, lo cual fue muy positivo para nosotros. Y bueno, y al día de hoy nos vemos en la situación de que, así como en alguna vez nosotros necesitamos ayuda de las plantas, del resto de las plantas de la región América, de Brasil, de México, de Estados Unidos, hoy nos vemos en la situación de ya alcanzado un nivel de gestión de la seguridad más maduro, pues tenemos la posibilidad de colaborar y de ayudar nosotros al resto de las plantas, lo cual ha sido súper positivo. Jorge, estamos con los minutitos, así podamos hacer las preguntas, pero es importante. Sí, me apuro, ya le termino. Lo último que quería contarles de esto, del Club de CISOs, que es una iniciativa entre algunos de las empresas de nuestro país que en forma mancomunada comparten informaciones que ayudan al resto de las organizaciones a proteger y mejorar la seguridad de los distintos sistemas de información y herramientas de seguridad. Luego, la ciberseguridad, como les mencioné antes, es un área donde hoy tiene un faltante de más de 3 millones de puestos de trabajo, con lo cual es un área donde es muy difícil cubrir esos puestos de trabajo. Las universidades no alcanzan a formar los profesionales que se necesitan y bueno, tanto en nuestro país como en el resto de América Latina, yo no conozco colegas que se dediquen a la seguridad que hoy estén desempleados. Como mencionó Diana, en este sentido en nuestro país también hay una cantidad de oferta académica, tanto de maestrías como de diplomaturas, como de certificaciones que provee ISACA y el ISC2, que es la responsable de la certificación de los profesionales de seguridad de la información. Y bueno, las conclusiones son: la seguridad de la información es un aprendizaje caro para las organizaciones, ya sea porque sufren los incidentes o ya sea porque tienen que mantener equipamiento, herramientas y personal entrenado, y eso tiene un costo importante para las organizaciones. Asimismo, los incidentes de seguridad producen cambios en las organizaciones, ya que a partir de ellos se incrementan los presupuestos de seguridad. Lamentablemente muchas veces los responsables de seguridad no están o no logran sobrevivir los incidentes de seguridad para ver esos cambios en la cantidad de recursos. Y finalmente, las organizaciones deben tener desarrolladas las capacidades de monitoreo, respuesta a incidentes y restablecimiento de las operaciones. Esto está en línea con la regulación del Banco Central, en la medida de que las organizaciones no puedan detectar rápidamente cuando está ocurriendo un incidente, no tengan
tengan la capacidad de contener a un sistema de información o a un segmento de la red estos incidentes y restablecer las operaciones a través de un resguardo, a través de distintas actividades para restablecer los servicios. El daño que se le va a hacer a la organización o los que sufren las organizaciones van a ser más importantes. Y llegamos. Muy bien. Bueno, justito ahí en tiempo. Gracias a Jorge y Diana. La verdad que una charla súper interesante y el chat, les digo que está on fire con las consultas e interacción. Así que bueno, agradecemos a todos. Abrimos el espacio de consultas. ¿Sí? Voy leyendo algunas que fueron enviando, ¿sí? Bueno, Por un lado, preguntan acá, ¿pudieron haber dejado un backdoor para poder seguir teniendo acceso al servidor? Pregunta Humberto, calculo al primer caso que presentaron al inicio. al del Ministerio Público, es muy probable que sí. En realidad, y la pregunta es al revés, ¿cómo podría estar la gente que gestiona IT en el Ministerio Público segura de que no? Es muy difícil si no se tiene la capacidad de poder precisamente analizar los distintos sistemas de información. Lo más recomendable es reconstruir todo desde cero, desde una copia segura. Muy bien. ¿Se podrían invalidar pruebas en futuros juicios? Pregunta acá Ricardo. Sí, la realidad es que si vos tenés uno de los aspectos de seguridad de la información que se ha visto afectada, como es la integridad de la información, se invalida la prueba, ¿sí? Ante un juez. Ya no podés asegurar de que la cadena de custodia que llamamos, ¿sí? Que esa prueba está resguardada. Entonces realmente ha sido un ataque sumamente crítico a una de las infraestructuras de nuestro país. Y esto, fíjense, ha sucedido recientemente y para mí esto va a continuar sucediendo. Entonces el objetivo principal de esta charla es eso, empezar a ser consciente de lo serio que es el tema, de los responsables que somos todos en trabajar en esta acción y de un trabajo interdisciplinario, abogados, ¿sí? Ingenieros y otras disciplinas que tenemos que trabajar porque estamos muy en aspectos muy básicos todavía en los organismos públicos con relación a lo que es seguridad de la información. Como bien especificaba, por ejemplo, Jorge, hasta que no nos pasa un incidente, la seguridad se lo ve como un aspecto técnico, lamentablemente. Bien, cuando tenemos un incidente de seguridad, recién está en la agenda, ¿sí? Y se trabaja y se comienza desde partir con la conformación de un comité de seguridad de la información, bien, en donde están presentes todos los niveles directivos de la organización. Desde ahí se tiene que empezar a trabajar y a establecer estrategias de seguridad de la información. Pero bueno, es real lo que está diciendo. Se puede llegar a invalidar las pruebas porque si hubo falta de integridad, si hubo modificación, se llega a demostrar que realmente hubo modificación en la información de los servidores del ministerio. Bien, bueno, y acoplando un poco esto que dice Diana, ¿no? Cuando recién ocurre por ahí, entra, ¿no? en la agenda de los directivos. Varios acá preguntan, Ramiro, Juan María, también Jesús, ¿no? Bueno, ¿cuáles son por ahí esas buenas prácticas, esos pasos que hay que seguir, ¿no? Los aspectos principales para poder hacer o tomar cartas en lo que es ciberseguridad en organismos públicos, bueno, en las diferentes organizaciones. Sí, en las diferentes organizaciones. Bueno, como bien dice Diana, una vez que ocurre el incidente, generalmente las organizaciones empiezan a tomar conciencia de la seguridad y entonces ahí las distintas áreas principales de una organización forman parte. Todo eso tiene que ocurrir antes del incidente y para ello tienen que haber o bien comités o bien
el máximo responsable de la seguridad de una organización o de ciberseguridad tiene que poner en la agenda del top management los temas de ciberseguridad antes de que ocurran los incidentes. Esa es la labor, y esa labor requiere educar al top management, educar al resto del nivel gerencial de las organizaciones y por supuesto a los usuarios finales. Yo creo que esa es la labor principal del máximo responsable de seguridad. Perfecto, bueno, y ahí enganchamos con otra pregunta que hacían por acá. ¿Cómo podemos explicarles a las personas que no tienen conocimiento, que están, ¿no?, frente a casos de phishing, cómo pueden identificarlo? Por ahí hablamos mucho, ¿no?, de los usuarios finales y demás. Sí, Está muy bien la pregunta. ¿Querés empezar, Diana? sí, no, realmente yo creo que esa es una materia pendiente que tenemos incluso a nivel gubernamental, a nivel como Estado. Hoy es como que con la pandemia todo el mundo está usando, se les dio que utilicen home banking, se les dio la posibilidad, incluso gente que no está en los aspectos técnicos, que paguen todos los servicios a través de Internet, pero no se los capacitó en materia de seguridad de la información. No hay campañas en materia de seguridad de la información. Ha sido tal la cantidad de delitos informáticos que han tenido los bancos. Por ejemplo, hace muy poquito, esto ha sido público, como el Banco Galicia ha cerrado sus redes sociales de Facebook, de Instagram. Empezamos a preguntarnos por qué. Bien, hoy por hoy uno ingresa a las páginas de home banking y lo primero que te dicen, no se les va a pedir información a través de mails. Bien, porque ha sido tal la cantidad de estafas que han existido a usuarios finales, y en donde yo creo que ahí tenemos algo pendiente, ¿sí? El Estado tiene que capacitar al ciudadano, ¿sí?, en materia de seguridad de la información, desde cómo armar una contraseña segura, cómo resguardar esa contraseña, cómo no ser víctima de ingeniería social, el famoso cuento del tío. No todos son ingenieros, incluso tener un phishing incluso nos puede pasar a gente técnica, ¿no? Empezar a trabajarlo este tema es muy importante en las campañas de concientización dentro de las organizaciones. Y como bien dijo Jorge, me pasó a mí que empezamos a hacer campañas de concientización y iban las distintas desde el mando medio para abajo, ¿bien? Pero a la hora de que uno de los jefes se iba de vacaciones, o una de las personas se iban de vacaciones, me decían, a mí me piden que yo deje mi usuario y mi contraseña escrita en un cuaderno, ¿bien? De modo tal de que van a seguir operando con mi usuario y contraseña. Entonces, si no capacitamos y si no se compromete primeramente la alta dirección, difícilmente, bien, va a bajar la línea de la importancia y de la responsabilidad frente a la ciberseguridad. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahí respondíamos una pregunta que también hacían de cómo concientizar a las empresas, ¿no?, para que inviertan en ciberseguridad. Un poco ahí lo que contabas vos, Diana. Después preguntan, vamos con las últimas, ¿las pruebas de intrusión son costosas para realizarlas en periodos más cortos en vez de forma anual? A ver, esto en mi época de RedLink y Caja de Valores estaban estas pruebas anuales en un rango entre 8.000 y 10.000 dólares. Habría que ver qué es lo que necesita la organización y con qué frecuencia se hace, y por ahí es cuestión de negociar con los distintos proveedores lo que uno necesita a lo largo del año. Esa podría ser una alternativa. También se está dando esto de que con el desarrollo ágil, con la entrega continua de cambios a las aplicaciones productivas, algunas personas dicen que va teniendo menos sentido hacer pruebas de intrusión tan puntuales, porque las pruebas de intrusión terminan siendo como las auditorías, una foto a un momento dado, pero si la semana que viene voy a desplegar 10 actualizaciones, 20 actualizaciones, 100 actualizaciones, realmente
me sirve que yo haga un pentest, y es por eso que otras organizaciones que tienen esa capacidad de entregar aplicaciones más rápidos trabajan de otra manera, trabajan entrenando a los desarrolladores, trabajan proveyéndoles herramientas para que los desarrolladores mismos desarrollen en forma segura, y también lo que hacen es tener controles automatizados contra lo que se despliega hacia el área productiva, revisión de código automatizado, y trabajan sobre la excepción directamente, sobre aquellas alertas, aquellas anomalías que encuentran en todo ese proceso automatizado de control. Bien, bueno, vamos con la penúltima pregunta por acá, Constanza. Y bueno, en varios documentos, ¿no? o guías de auditores se expresa, ¿no? que en su plan estratégico deben incluir capacitaciones a los empleados existentes y futuros. Según la experiencia de ustedes, ¿cada cuánto deberían realizarse estas capacitaciones y cómo se dan cuenta que son temas más importantes a la hora de organizar la capacitación? ¿Cuáles temas cálculo que mencionamos? ¿Cuál es el medio más efectivo para transmitir esa información? Bueno, esta si querés la contesto yo, Diana. Las primeras capacitaciones, yo recuerdo que las di allá por principios del año 2000, donde no había casos de phishing en nuestro país, y yo tomaba ejemplos de bancos de Estados Unidos donde tenían phishing. Y las hacía anualmente, por supuesto. Lo mismo que en la caja de valores, ¿no? Hicimos la capacitación para toda la organización, y era una actividad en forma anual. Hoy este servicio de capacitaciones está disponible y no hace falta que la organización lo prepare. Hay consultores que lo pueden brindar. Pero es algo que tiene que ser y tiene que mantener un continuo en el tiempo, una vez al año por lo menos. Nosotros tenemos distintas temáticas de capacitación. Utilizamos también un servicio donde estas capacitaciones tienen una corta duración, 25 minutos tal vez, y las repetimos o damos distintas temáticas a lo largo del año. Y después hay otras cosas que pueden hacer las organizaciones, como enviarle en forma regular, una vez al mes, como hacen otros colegas, correos a toda la organización recordándoles cómo construir las contraseñas, qué es la clasificación de la información, o actividades relacionadas a la privacidad de la información, recordándole a los usuarios de qué acciones tienen que llevar a cabo. Muy bien. Bueno, gracias Jorge. Estamos ahí ya pasados, últimos 2 minutos. Las preguntas que quedan pendientes van a ser respondidas después por Diana y por Jorge seguramente. Lo último para cerrar, y que me parece importante dejar para este instante la pregunta esta de cómo puedo iniciar mis primeros pasos si quiero dedicarme, ¿no? al rubro de seguridad de la información, que recomiendan a los estudiantes o a los graduados que quieran iniciarse en esta temática. Voy yo entonces, Diana. Esto creo que sería bueno como retroceder a esa diapositiva, ¿bien? Para poder hacer mención de toda la oferta que existe para comenzar con lo que es seguridad de la información, con lo que es auditoría. Perfecto. Sí, bueno, es tanta la demanda, y yo lo mencioné en el club de CISOs, que los mismos CISOs mencionan como problemática: no hay profesionales, no hay profesionales en seguridad. Bueno, formémoslos. En un primer momento, las Big Four generaban las empresas de consultoría más grandes, PwC, Ernst & Young, Deloitte, en fin, KPMG, formaban los profesionales de los cuales al término de 2 o 3 años pasaban a trabajar en las distintas organizaciones de nuestro país. Hoy ese tiempo se ha cortado a 1 año o menos, y las empresas se llevan esos profesionales ante la primera oportunidad, ofreciéndole, por supuesto, más beneficios. Y hoy es un problema de que, al ser la demanda de profesionales tan alta, apenas están formados, apenas tienen una poca experiencia, ya inclusive pueden trabajar
desde Argentina en organizaciones que están fuera de nuestro país, lo cual es como un ámbito aún más competitivo para las organizaciones de nuestro país que, por supuesto, pagan salarios en pesos. Eh, con lo cual, dentro de lo que es el club de CISOs está la propuesta también de que se empiecen a formar profesionales por fuera de lo que, como estuvimos mostrando, existe esta oferta académica de formación de los profesionales, ir formándolos en la profesión, porque realmente la demanda supera con mucho a la oferta existente. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias Diana. La verdad que es una temática que nos podríamos quedar horas y horas. La verdad que creo que para el corto tiempo pudimos sacarle, ¿no?, el jugo con las consultas. Gracias a todos los que se conectaron a esta última charla, que la verdad fue la cereza del postre de la Semana de la Ingeniería. Agradecemos a Jorge, nuestro invitado de honor, y también a Diana por esta excelente charla. Y bueno, cerramos la jornada hasta la próxima Semana de la Ingeniería. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Matías. Muchas gracias, Jorge, que desde Buenos Aires él está conectado, dando su experiencia, compartiendo su experiencia con nosotros en la universidad. Así que muchísimas gracias, Jorge, en forma pública. ¿Sí? Te agradezco. Ha sido un placer y me sentí realmente privilegiado por estar en esta Semana de la Ingeniería con todos ustedes. Gracias.